Hola, soy Silvio Facundo Y Franco Escobar. y somos alumnos de la Escuela Técnica Séptimo Primera. Bueno, hoy le vamos a hablar de la seguridad e higiene del trabajo y que vamos a explicar los artículos de la ley 19.587. Yo voy a explicar el artículo número 1, que bueno, este artículo quiere decir o se refiere al alcance de las condiciones de higiene y seguridad en el ámbito de trabajo. Esta reglamentación se dirige a todo el territorio nacional de la República Argentina, o sea, es una regla nacional y también se refiere al Estado y a los municipios. La segunda parte de este artículo habla de los establecimientos donde se desarrollan las tareas o los trabajos, donde tienen que realizar tareas o trabajos los trabajadores, y puede tener la empresa, puede ser con fines de lucro o sin fines de lucro. También el artículo habla de las explotaciones, que bueno, tenemos distintos tipos de explotaciones, como puede ser la explotación minera, ganadera, forestal y demás. Bueno, yo voy a explicar el artículo 2. Principalmente el artículo dice que es un anexo al artículo 1. Se le agrega a este artículo la idea de desarrollar tareas en las empresas, pero también sí o sí necesitan el personal, o sea, la persona a quien se le va a aplicar este artículo, a la persona que se le va a cuidar como seguridad e higiene. Además dice que además de la idea del establecimiento, dice que también hay que incluir más depósitos. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier tarea o empresa se va a aplicar este artículo. Bueno, ahora voy a pasar a decir el artículo 3, que esta ley dice que la prestación de trabajo se ejecuta o se tendría que ejecutar por terceros. Para hacer más fácil, voy a dar un ejemplo de un establecimiento donde se ejecute esta ley, que el establecimiento sería, por ejemplo, una empresa que esta subcontrata el servicio de otra empresa externa y se hace responsable de las cosas buenas o malas que haga la empresa subcontratada. Bueno, yo voy a hablar ahora del artículo 5, que este artículo está destinado al Poder Ejecutivo, que estos, o sea, el Poder Ejecutivo, son básicamente quienes sancionan las leyes. El punto A sería como que el empleador tiene que cumplir obligaciones. Básicamente, resumido a lo que estaba en el PDF, saqué mi conclusión como eso. Estos puntos, que como son muchos, decidí elegir los que más entendía o lo que me parecía más importante. Y bueno, ese era el primero. Ahora paso al C, por ejemplo, que este punto dice que tiene que existir una reglamentación para llevar a cabo las actividades, por ejemplo, la construcción y todas las actividades que pueda haber en una empresa o en una industria. Bueno, ahora el punto D, que este punto es muy parecido al punto anterior, al C, pero en este caso hay como una normativa que es para ambientes insalubres y actividades. El punto E, F y G hablan de cosas muy parecidas, cosas que ya hemos visto hace un tiempo en esta materia, que sería, por ejemplo, accidentes, lesiones y enfermedades laborales, y todo tipo de, por ejemplo, denuncias que haga un empleador hacia la industria, de denuncias sobre que sufrió algún accidente, lesión o enfermedad laboral. Por último, esto, o sea, la denuncia o lo que le pase, el daño que le pase al empleador, lo cubriría una ley, que es la LRT, que sería la Ley del Riesgo de Trabajo. Después sigue, por último, el punto K, que este punto se basa
que los empleadores puedan realizar sus trabajos de la mejor manera, como tener la mayor seguridad, mayor iluminación, o sea, buena iluminación, tener básicamente todos los elementos de protección auditiva, en caso de trabajo de mucho ruido. Bueno, yo voy a explicar el artículo 2. Principalmente el artículo dice que es un anexo al artículo 1. Se le agrega a este artículo la idea de desarrollar tareas en las empresas, pero también sí o sí necesitan el personal, o sea, la persona a quien se le va a aplicar este artículo, a la persona que se le va a cuidar como seguridad e higiene. Además dice que además de la idea del establecimiento, dice que también hay que incluir más depósitos. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier tarea o empresa se va a aplicar este artículo. Bueno, ahora voy a pasar al artículo 7, que este artículo establece qué condiciones debe tener o contener las reglamentaciones que genere el Poder Ejecutivo. Mi compañero recién le habló sobre sobre reglamentaciones, así que este artículo es básicamente muy parecido al artículo número 6, que fue el artículo que le comentó recién. Bueno, el artículo 8 explica todo lo que influye en el ambiente del trabajo. O sea, construcción, adaptación, equipamiento de los edificios, la colocación y mantenimiento de resguardos y protectores de maquinarias y todo género de instalaciones. Después tenemos a las operaciones y procesos de trabajo, al suministro de mantenimiento de los equipos de protección personal, y eso serían todo lo que contenga el ambiente de trabajo, todo lo que influya. Bueno, ahora sigo con el artículo 9, que este artículo principalmente dice que el empleador obligatoriamente tiene que cumplir cumplir ciertos requisitos. Tenemos el punto A, que este punto dice que básicamente el empleador tiene que tener buena salud, y esto se sabe o se chequea o está chequeado la buena salud en base a revisaciones médicas o exámenes de un médico. Después el punto B, este punto hace entender que teniendo, o no solo teniendo, sino verificando que tu máquina que te compraste, por ejemplo, es buena, el artículo hace entender que hay que hacer igual mantenimiento para asegurar que la máquina sea lo más segura posible y que los trabajadores trabajen con mayor seguridad que se pueda. Después el punto E y F es muy parecido o lo mismo que lo que ya había dicho en otro artículo, que sería la medición de ruidos, o sea, se basa en evitar riesgos para la salud de los trabajadores. Básicamente sería muy parecido a lo que ya dije hace un rato. Y por último, el punto G y H, que como interpreté o como leí y busqué, van de la mano, parecidos, y dice que básicamente hay que tener equipos necesarios de alta seguridad para afrontar cualquier tipo de riesgo, como podría ser, por ejemplo, un incendio. Bueno, por último, el artículo 10 tiene 4 puntos. El artículo A dice que el trabajador está obligado a dictar las normas que le presenta el empleador, porque por su seguridad, por la seguridad de las personas. El punto B dice que el empleador es responsable de efectuar los exámenes médicos
periodos y el empleado es responsable de cumplir con esa obligación. Y por último, el punto G y H, que como interpreté o como leí y busqué, van de la mano parecidos, y dice que básicamente hay que tener equipos necesarios de alta seguridad para afrontar cualquier tipo de riesgo, como podría ser, por ejemplo, un incendio. Bueno, esto sería toda la explicación de los 10 artículos de la ley 19.587 de la Seguridad e Higiene del Trabajo. Y bueno, yo voy a explicar brevemente cómo hicimos nuestro trabajo, que bueno, básicamente buscamos información a través de internet o de YouTube, por ejemplo, en videos, o entramos en lo que era la ley y íbamos sacando información y resumiendo lo que nos parecía más importante, también teniendo en cuenta lo que decía el PDF, y ir anotando cada artículo y los puntos más importantes. Eso fue básicamente cómo hicimos y llevamos a cabo nuestro trabajo.